Todos sabemos los alcances que pueden tener personajes como Felipe Calderón Hinojosa, que en su sexenio fue el causante de cientos de miles de asesinatos. Es por eso que lo que sucedió hoy en la mañanera es de gran peligro para este reportero. Se podría decir que desde que Carlos Salinas llegó al poder, se formó un gran cartel delincuencial, el cártel del PRI. Después, cuando todo el mundo pensaba que se daría un cambio a la llegada de Vicente Fox Quesada a Los Pinos, nos dimos cuenta de que no fue así, todo lo contrario. El cártel del PRI sufrió una metamorfosis y pasó a ser el cártel del PRIAN. Desde ese entonces la alternancia entre uno y otro fueron consensuadas según los intereses del momento. Miles de millones de dólares fueron sustraídos de la hacienda pública y movidos a paraísos fiscales. Otros se fueron en pagos de sobornos, campañas políticas, compra de votos, vida de reyes, etcétera, etcétera, etcétera. Las detenciones arbitrarias, confesiones logradas bajo tortura, presos políticos, nexos con el narco, fueron haciéndose tan normales que ya nada nos sorprendía. Ahora todo lo explica por qué tanta resistencia a que López Obrador llegara al poder. Nadie se imaginaba que la realidad superaría la ficción. AMLO y su discurso anticorrupción es algo que asustaba a la clase conservadora, y con justificada razón. Ahora estamos siendo testigos de que una serie de Netflix se quedaba corta con lo que en realidad pasaba a la sombra del poder. AMLO no es el presidente perfecto, por supuesto que no, pero es gratificante que esté dando certeros golpes a los que siempre pensaron que el pueblo era pendejo. Esta mañana en la conferencia del presidente, un valiente reportero, casi suicida, le dijo al mandatario que en los últimos días se supo que la DEA, con pruebas contundentes, ya sigue de cerca los nexos que tuvo Felipe Calderón con el cártel de Sinaloa por medio de su operador Genaro García Luna, y le preguntó que si en sus reuniones de seguridad no tienen pensado proceder ante las graves acusaciones. Felipe Calderón ha estado muy activo en los últimos días en redes sociales, soltando rabia contra López Obrador. Es por eso que se sabe que anda desesperado. Vayamos rápidamente a ver lo que sucedió esta mañana en conferencia del presidente López Obrador. Salazar de Sin Censura con Vicente Serrano. Mire, presidente, el día de ayer ha sido intenso en cuestión de reacciones. Estos días han sido de reacciones en las redes sociales por múltiples razones y por la propia corrupción que es el tema central de todo esto, de los videos, grabaciones, etcétera. Quisiera yo preguntarle sobre el tema, por ejemplo, de que la Fiscalía en Estados Unidos le ha entregado al abogado de Genaro García Luna 12 audios nuevos de comunicaciones interceptadas, por supuesto en su contra, por los delitos de narcotráfico, todo esto que se ha estado mencionando y que, bueno, no sería necesario repetir. Pero también está el tema de que la Fiscalía General de la República también ya tiene comunicaciones interceptadas por la DEA, en este caso contra el gobernador de Tamaulipas, el señor Cabeza de Vaca, donde se señala que podría haber sido beneficiado de recursos del crimen organizado. Podría ser, hay una investigación y de acuerdo también a información ya publicada, la Unidad de Inteligencia Financiera ya tiene investigaciones abiertas al respecto. También es importante comentar que el expresidente Calderón en todo este escenario, y por eso los estoy citando, ha tuiteado permanentemente, ha estado expresándose en torno a un ataque permanente, ¿no?, a su actuar, al actuar de usted. Por ejemplo, si está promocionando la rifa en alusión al avión presidencial, usted ya ha lanzado un video promocionando esta rifa y reacciona de manera virulenta permanentemente. Ya ha dicho que por qué no sube, por ejemplo, el video de su hermano, de David
David León, que ya usted ha abordado en una conferencia pasada. Pero reaccionando a esto, por ejemplo, Abraham Mendieta, un activista y que ha estado permanentemente también actuando en el periodismo, pues le responde con un video de La Tuta, donde ya no es nuevo, donde señala que pues la hermana de Calderón, que pues recibía favores de este narcotraficante que actualmente está preso. En fin, todo este escenario, y esa es la pregunta, presidente, nos lleva a una crispación y una situación delicada. Después de esta reacción, de este tuit a Calderón, recibe ya amenazas directas, por ejemplo, Abraham Mendieta. La semana pasada fue asesinado, por ejemplo, ya también un periodista en Coahuila. Y bueno, empieza a enrarecerse todo este tema entre videos, grabaciones, etcétera. Yo le pregunto, presidente, para que no en el riesgo de que no se siga desbordando esta situación, ¿qué es lo que se ha tratado en las mesas de seguridad pública frente a todo este escenario tan complejo que tenemos en el país? Yo creo que es un momento importante, estelar en la historia de México. Y debemos de ver lo positivo. Tenemos la gran oportunidad, los mexicanos, de desterrar la corrupción, si no de manera definitiva, para ser objetivos, sí de alejarla por mucho tiempo de la vida pública, de acabar con la peste de la corrupción. Yo creo que no se había presentado en mucho tiempo una oportunidad como esta. Entonces, no debemos dejar pasar esta oportunidad y debemos de ir al fondo. Y tenemos elementos. Hay dos casos emblemáticos, graves. Las declaraciones del exdirector de Pemex, del señor Lozoya, que involucra a expresidentes, a funcionarios, a legisladores que recibieron sobornos, según el señor Lozoya, o autorizaron actos de corrupción. Y el otro asunto, también emblemático, es el del señor García Luna, de cómo el secretario de Seguridad Pública durante el gobierno de Felipe Calderón estaba al servicio de una de las bandas de la delincuencia organizada. ¿Cómo se puede parecer o es lo más cercano a un narcoestado? Porque la acusación que se le está haciendo al señor versa sobre sobornos
recibidos para permitir actividades ilícitas del narcotráfico y al mismo tiempo combatir, desaparecer a otras bandas rivales. Se habla de que se recibió dinero y que había contubernio. Esto pues es gravísimo. Entonces, ¿qué se tiene que hacer? Actuar con responsabilidad y hacer valer el Estado de Derecho. Que la Fiscalía General de la República, que es un organismo autónomo, lleve a cabo toda la investigación, como lo está haciendo. Y que logre saber a ciencia cierta lo sucedido, que se conozca la verdad, que se recupere lo robado y que se castigue a los responsables. Un país con tantos recursos naturales, con tantas riquezas, con un pueblo bueno, trabajador, que no sale adelante, que no progresa, que por el contrario tiene millones de mexicanos en la pobreza. ¿Cuál es la explicación lógica? Pues lo hemos dicho muchas veces, la corrupción que había imperado. ¿Cómo es posible que en Dinamarca, que no hay corrupción, no hay pobreza, no hay inseguridad, no hay violencia? Y así otros países. Los daneses no saben qué es la corrupción. Es algo ajeno completamente a su vida pública y hasta a su vida personal. Por eso tienen establecido el estado de bienestar, pensiones para adultos mayores, servicio médico gratuito, educación gratuita, nivel de desarrollo de primera, pero no hay corrupción. Y así otros países. La tragedia de México ha sido siempre el que ha imperado la corrupción y sobre todo en este último periodo que se dedicaron a saquear. Pues bien amigos, hasta aquí la información. Si fue de tu agrado, ya sabes, suscríbete, activa las notificaciones y dale like. Nos vemos después en un próximo video.